Hola, buenas. Mi nombre es Máximo Mesa y voy a estar resolviendo el problema 1 de 1 de la evaluación número 1 del razonamiento lógico matemático. Partamos por la A. Dice, especifique todas las proposiciones simples que hay en la proposición dada. Nosotros encontramos 3 proposiciones simples en la siguiente proposición compuesta, las cuales son: si la enfermería brinda atención integral al paciente durante su hospitalización, esa sería la primera, a la cual le vamos a poner Q. La siguiente sería: los enfermeros administran medicamentos según las indicaciones médicas, a la cual le vamos a poner P. Y la última sería: entonces los enfermeros documentan adecuadamente la evolución del paciente en su historial clínico, a la cual le vamos a poner R. Pasando con la siguiente, que sería la D, nos pide que formulemos esto en lenguaje simbólico. ¿Y cuál sería? Si la enfermería brinda atención integral al paciente durante su hospitalización, Q. Y, que sería conjunción, los enfermeros no administran medicamentos según las indicaciones médicas, sería negación de P. Entonces, condicional, no documentan adecuadamente la evolución del paciente en su historial clínico, sería negación de R, que sí estaría el lenguaje simbólico. Bueno, continuando con la C, la cual dice construir una tabla de verdad para la proposición dada e indique si la proposición es tautología, contradicción o contingencia. Bueno, aquí nosotros ya anotamos la tabla y vamos a explicar el por qué anotamos esto y bueno, todo lo demás. ¿Por qué anotamos 8? O sea, 8 correas de verdadero y falso. Porque el número de la verdad y, o sea, el verdadero y falso, que sería 2, se eleva a el número de letras. Independiente del número de letras que haya, sería el número que se eleva, y en este caso sería 2 elevado a 3, 8. ¿Y por qué están anotados así en este orden? Porque es una manera mucho más rápida de llegar a lo que serían todos los posibles casos. Y este método sería anotar en mitad. O sea, como son 8, 4 verdaderos, 4 falsos, luego 2 y 2, luego 1 y 1. Y así se llegan a todos los resultados posibles. Bueno, avanzando por la tabla, tenemos que resolver esto. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, para resolver esta tabla tenemos que, primero que todo, empezar por resolver la negación, porque no podemos sacar Q conjunción de negación de P si no sabemos qué verdad tiene, si es verdadero o falso. Entonces, primero tenemos que resolver las negaciones. ¿Cómo se resuelve una negación? Bueno, aquí nosotros anotamos la tabla de negación, que es muy simple, la verdad. Si es verdadero y está negado, pasa a ser falso, y si es falso y está negado, pasa a ser verdadero. Entonces, esto la verdad es bastante rápido, bastante fácil, pero tenemos que fijarnos en la letra. Entonces aquí P dice que es verdadero, pasa a ser falso. Si es verdadero, pasa a ser falso, si es falso, pasa a ser verdadero. Bueno, siguiendo con R pasa lo mismo, está negado también, pero el orden es distinto, entonces varía. Aquí varía, pero en un tema de orden no. Y ahora tenemos que resolver la primera parte, que sería esto, ahora que ya tenemos resuelta la negación. ¿Cómo se resuelve la conjunción? Bueno, la conjunción, aquí está la tabla también, que cuando es verdadero, la primera parte es verdadera y la segunda también es verdadera, y con las demás, cuando es falso y verdadero es falso, cuando es verdadero y es falso, y cuando es falso es falso. La única verdadera es cuando las dos son verdaderas. Entonces, siguiendo la tabla de verdad de la conjunción, resolvemos. Aquí está la Q, conjunción de negación de P. Entonces, si está verdadero y falso, entonces falso. Bueno, ya tenemos lista la primera parte. Continuando con la condicionalidad de la negación de R, que en este caso sería la proposición completa, ya que este ya lo tenemos resuelto y solo hay que condicionarlo a la negación de R. Tenemos que guiarnos por la tabla de verdad de la condicionalidad, la cual es esta, nos andamos aquí para explicarla, la cual dice que verdadero con verdadero da verdadero, falso con verdadero da verdadero, verdadero con falso da falso y falso con falso es verdadero. Entonces, guiándonos por esta tabla, procedemos a resolver la proposición completa, la cual sería la siguiente: falso con falso. ¿Por qué lo estaba viendo desde aquí hacia allá? Porque hay que seguir el orden de la proposición. O sea, primero está esto y luego está esto. Entonces, es como que esto sea esto y esto sea esto. Entonces, tengo que seguir ese orden sí o sí. No lo puedo hacer de acá para acá porque cambiaría completamente y eso estaría mal. ¿Qué nos pide también la C? Definir si la tabla de verdad nos da tautología, contingencia o contradicción. ¿Cómo determinamos eso? La tautología es aquella que
todas las respuestas son verdaderas. La contradicción, lo contrario, o sea, todas son falsas. Y la contingencia es aquella donde al menos una tiene que ser diferente a las demás, o sea, una falsa, una verdadera, o pueden haber varias, pero tienen que haber dos, o sea, una de cada una. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay una diferente. Entonces, nuestra tabla de verdad nos indica que la proposición del problema 1 es contingencia. Bueno, continuando, el problema 1 de 2, el cual dice, dadas las siguientes proposiciones lógicas, estas que anotamos en la pizarra, suponga que todas las proposiciones anteriores son verdaderas, o sea, esta proposición es verdadera, esta proposición es verdadera y esta también es verdadera. Simbolice cada enunciado y determine el valor de la verdad de cada una de las siguientes proposiciones compuestas. Empezamos por la letra A. ¿Qué dice? Si la vacunación no previene las enfermedades contagiosas, que sería esta, la vacunación previene, pero dice que no previene. Entonces, ¿cómo se simboliza? Con un negativo. Sería, o sea, negación. Negación de P. Continuamos. Dice, entonces, el entonces se simboliza con una condicionalidad. Entonces, el acceso a servicios de atención médica primaria no mejora la salud preventiva. El acceso a servicios de atención médica primaria no mejora la salud preventiva, pero como es negación, también se coloca negación de Q. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Como sabemos que todas son verdaderas, al estar negándolas pasa a ser falso, entonces anotamos aquí que ambas son falsas, queda la condicionalidad. ¿Y qué resultado nos da esto? Según la tabla de condicionalidad, daría un resultado verdadero. Continuamos con la siguiente, voy a proceder a borrar. Bueno, continuando con la última del problema 1-2, sería la letra C, la cual dice: el acceso a servicios de atención médica primaria mejora la salud preventiva. El acceso, tenemos Q, mejora la salud preventiva. Y la I sería una conjunción, entonces la damos así. Y la vacunación no previene la propagación de enfermedades contagiosas. Ponemos negación porque dice que no previene, pero que también sería una conjunción. El ejercicio regular fortalece el sistema cardiovascular. El ejercicio regular fortalece el sistema cardiovascular. Lo ponemos en verdadero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que antes, reemplazar los términos por que nos dice que todas son verdaderas. Entonces sería verdadero, conjunción de falso, conjunción de verdadero. Resolvemos. Verdadero, conjunción de falso, nos da falso. Bajamos este. Falso, conjunción de verdadero, nos da verdadero. Y así es como completaríamos la C y en sí todo el problema 1 de 2. Hola, me llamo Maximiliano Aguilera y yo voy a presentar el problema 2.1. Bueno, como nos pide en la A, dice: dado el conjunto S, X tal que X es el tipo de alimentación de una especie animal mostrado en la tabla. Aquí tenemos la tabla y el tipo de alimentación. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, al tener que expresarlo por extensión, debemos escribir aquí los tipos de alimentación. Entonces sería carnívoro, frugívoro, herbívoro y omnívoro. Ese sería el conjunto S escrito por extensión. Ahora tenemos que responder la B. La B tenemos que definir el conjunto M por extensión y determinar su cardinalidad. El conjunto M dice: X tal que X es un animal herbívoro y mamífero. En este caso su cardinalidad sería que es un herbívoro y un mamífero. Entonces dentro de la tabla tenemos que encontrar cuál es, qué especie cumple con esas características. Tenemos al elefante, que es un herbívoro y sabemos que es un mamífero. También tenemos al koala, que es un herbívoro y un mamífero. Después sigue el panda, que es un herbívoro y un mamífero. Después seguiría la cebra, que es un herbívoro y un mamífero. Y finalizando con la jirafa, que es un herbívoro y un mamífero. Esto nos daría un resultado de 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar y expresar de extensión su cardinalidad en el conjunto M. Sería elefante, koala, panda, cebra, jirafa. Esto estaría definido por extensión y su cardinalidad. Bueno, tenemos que seguir con el conjunto P, que debemos de definirlo por comprensión. Entonces, en este caso, deberíamos solamente escribir que el conjunto P sería P tal que P es un animal carnívoro u omnívoro. Entonces sería: es un
animal omnívoro o carnívoro. Y aquí podríamos encontrar el conjunto P definido por comprensión. Soy Constanza Virata y hoy día te voy a presentar el problema 2 de 2. El problema dice: suponga que se está estudiando la presencia de 3 factores para una enfermedad en una población de 12 pacientes en un cierto hospital. De este estudio se obtuvo la siguiente información: el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Bueno, en el problema A nos piden hacer el diagrama de Venn. Entonces, para poder hacer este diagrama de Venn, tenemos que poner el 5 aquí, ya que se encuentra en común en todas las intersecciones. Después seguimos con la intersección de A y B. Entonces, aquí sería 3 y 4. La intersección de B y C sería 6 y 9. Y ya estaría eso. Entonces ahora hay que poner los números que faltan, los cuales serían en A, el 1 y el 2. Y en C sería el 10 y el 12. Para solucionar el problema B, debemos determinar el conjunto de pacientes que tiene el factor B y el factor C, lo cual esto sería la B intersección de C más la diferencia de A. En la intersección debemos ver los números que están iguales aquí en B y en C, los cuales serían el paciente 6, el paciente 5 y el paciente 9. Entonces quedaría paciente 5, paciente 6 y paciente 9. Para encontrar la diferencia de A, debemos ver el conjunto de A y la intersección de B y C y buscar los números que tenemos en común, lo cual sería P5. Paciente 6 y paciente 9. Sería la intersección de B y C con la diferencia de A. En el ejercicio C nos piden escribir por extensión el siguiente conjunto y también determinar su cardinalidad. Para esto primero debemos hacer el paréntesis, lo cual estaría acá, y para esto debemos poner los números que están en los dos conjuntos, en el conjunto de A y en el conjunto de B. Esto quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. Para solucionar el complemento de la unión de A y B, hay que ver los números que están aquí, en el universo, y los números que no están en el conjunto de A y B. Entonces quedaría que no está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 9. Entonces el complemento de la unión de A y B sería 7, 8, 10, 11 y 12. Para solucionar el complemento de la unión de A y B más la diferencia de A, hay que ver los números que están aquí y los números que están en el conjunto de A. Entonces aquí quedaría igual que aquí, 12, ya que los números del conjunto de A no se encuentran en el complemento de la unión de A y B. Y su cardinalidad sería 5, ya que se encuentran 5 pacientes.